Bueno, pues doctor Germán, muchísimas gracias. Yo creo que ya vamos a empezar puntualitos. Muchísimas gracias pues por participar en este espacio, en este canal. Hace unos días yo había hecho un video acerca de este tema de la ley de borrón y cuenta nueva. Sin embargo, pues resultaron varias dudas y me pareció pues muy interesante contactarlo a ustedes, ya que pues miré que en su canal hay varios videos bastante detallados acerca del tema. Y pues usted como que tiene el conocimiento para podernos como ilustrar acerca de pronto de algunas dudas que tienen algunos de las personas o de los suscriptores de este canal. Entonces, pues agradecerle primero, muchísimas gracias por estar participando aquí y pues nada, le estoy hablando desde Florencia, Caquetá. ¿Su merced en qué ciudad se encuentra? Medellín. Ok, doctor Germán. ¿Me, Bueno, me puede, me puede decir, Germán? listo, listo, Yo Germán. acostumbro a los colegas decirle doctor porque es un tema tal vez de costumbre y de tradición dentro del gremio de los abogados, ¿no? Pero me puede Sí, decir, claro. Germán. Listo, bien. Bueno, entonces pues vamos a entrar en materia acerca del tema del día de hoy, pues es básicamente sobre la ley de borrón y cuenta nueva, acerca de este proyecto que tengo entendido que pues lo básicamente trabajaron en este tema fue el doctor Luis Fernando Velasco y bueno, los congresistas Luis Senador Fernando Velasco Barguil. y David Barguil. Ujú. ¿Qué nos puede decir usted acerca pues, de este proyecto de ley o de esta ley que, pues, que tanto se ha hablado en los últimos días? Me parece que es una ley que es bastante interesante y que tiene buenos y grandes beneficios para los colombianos. Hay canales en YouTube que se están dedicando a hablar un poco mal de la ley porque saben que esto genera vistas, pero hablar mal y hablar bien también genera vistas. Entonces, han tratado de desprestigiar un poco el sentido de la ley, pero en realidad es una buena ley. Y usted entra a entender de que la ley es buena cuando usted empieza a analizar cada uno de los beneficios. Beneficios tales como, por ejemplo, poder salir antes del tiempo máximo establecido en la ley del reporte negativo. Me explico de la siguiente forma. Una persona que en la actualidad tiene una obligación y está reportado negativamente ante la central de riesgo por esa obligación y lleva, por ejemplo, 2 años sin pagar esa obligación, el tiempo máximo de sanción en ese caso en particular sería de 4 años. O sea, usted paga hoy y en 4 años lo sacan del reporte negativo. Con borrón y cuenta nueva le están diciendo, bueno, no vas a durar 4 años, vas a durar solamente 6 meses. Ahí se empiezan a ver beneficios de la ley de borrón y cuenta nueva porque permite nuevamente la adquisición del crédito, de sacar nuevamente tarjeta de crédito y dejar a un lado el tema del gota a gota que tanto daño y tanto mal le ha causado al país con tasas exageradas de intereses. Y a la gente que tiene en este caso créditos que hayan sido con Finagro o tengan créditos con entidades financieras, pero que sean víctimas del conflicto armado interno, al momento de hacer el pago saldrá inmediatamente del reporte negativo y no tendrá que esperar ni el doble del tiempo de la mora sin que sea 4 años y mucho menos 6 meses como lo consagra la ley. Entonces, digamos que de entrada, el ponerse al día permite beneficios, beneficios a un corto tiempo, por decirlo de esa forma. Y adicionalmente, también esta ley de borrón y cuenta nueva baja los términos de caducidad que en la actualidad se encuentran en 14 años y con borrón y cuenta nueva bajarán a 8 años. Esto verdaderamente es, en palabras de la Corte Constitucional, un derecho al olvido, pero un derecho al olvido desde el punto de vista del reporte, porque el hecho de que puedas eliminar un reporte negativo no significa que indiscutiblemente entonces no tendrás que desarrollar el pago de la obligación. Si usted no la quiere pagar, no tiene demandas, pues es decisión de cada quien. Está en el personal que hace los cobros de dicha obligación el coaccionarlo obviamente de una forma respetuosa, de una forma, digámoslo así, amigable, una coacción de incitarlo al pago, pero no una coacción de indicarle a usted entonces que si usted no paga le va a pasar algo o que si no paga entonces lo van a meter a la cárcel porque son cosas completamente falsas. Este tipo de entidades no se pueden dedicar a hacer este tipo de cobros de esa forma y mucho menos en horarios no hábiles.
sábados, domingos, festivos, es completamente ilegal. A las 10 de la noche hacer un cobro es completamente ilegal. De pronto la gente ha confundido un poco acerca de este tema de la ley de borrón y cuenta nueva, y es que con esta nueva ley, pues que muchas personas creen que mediante de esta forma, como que van a evadir todas esas responsabilidades que tienen en las entidades financieras. Entonces, en cuanto de pronto al tema de estos reportes negativos, o sea, básicamente lo que usted nos dice aquí es que deben ponerse al día, y luego de pasados, bueno, según el tipo de persona que esté pagando la obligación, dependiendo, pues, si por ejemplo es una persona, un empleado que se ha quedado en mora y paga su obligación, tiene 6 meses para que los sistemas de información financiera, o bueno, los sistemas de esta información de riesgo, pues los retire o les quite esa nota negativa, ¿cierto? Pero ¿cuál es la pregunta ahí? Muchas personas como que han confundido pues como la dirección de la norma, y creen que es que les van a eliminar todas esas deudas y básicamente van a quedar limpios. No, no, no. La ley de borrón y cuenta nueva no significa no pagar las obligaciones. Eso para que lo tengan presente. Ley de borrón y cuenta nueva significa que usted paga las obligaciones o las extingue de cualquier otra de las formas que existen en la ley de extinguir las obligaciones. Hace una novación, una compensación, hace una transacción, se le declara la prescripción o hace el pago. Y una vez extinguida la obligación, entonces empieza a correr el término para que usted pueda salir de esa central de riesgo. Si fue víctima de conflicto armado interno, si tuvo un crédito con Finagro, saldrá inmediatamente. En caso contrario, 6 meses después de haber hecho ese pago. Es decir, que bajo ningún postulado se puede entender ley de borrón y cuenta nueva como una oportunidad para dejar de pagar las obligaciones. Pero es recomendable, es aconsejable que si una persona, por ejemplo, tiene una deuda de hace 10, 12, 13, 14 años, 8 años, en fin, deudas viejas, que se asesoren bien, porque puede suceder que en múltiples oportunidades han adelantado, Anderson, los procesos judiciales, y esos procesos judiciales, si se dejan quietos, pueden llegar a ser declarados con un desistimiento tácito. Y ese desistimiento tácito tiene unos efectos, de tal forma que en múltiples oportunidades lo único que podrían simplemente adelantar son gestiones de cobranza, más allá de que le digan que lo van a embargar, que le van a secuestrar bienes, que le van a rematar bienes, pues en última se queda simplemente en palabras, porque en múltiples oportunidades, cuando el pagaré ya está lleno y tiene más de los años que la misma norma exige para que se pueda declarar una prescripción, entonces no simplemente se puede quedar es como en palabras, porque jurídicamente hablando no podrían ir mucho más allá para verdaderamente coaccionar. De hecho, por eso se llama cobro coactivo, porque hacen una invitación a la persona que se ponga al día y lo coacciona por medio de ese tipo de instrumentos, demandas, embargos, manifestaciones de que van a ser secuestrados los bienes o rematados los bienes, pero si la persona no tiene ningún bien que le puedan embargar, secuestrar ni rematar, pues les va a ser muy difícil poder entrar a cobrarse esa creencia. Y el único soporte entonces, el único que tendría, Anderson, esa entidad para cobrar y para coaccionarlo sería el reporte negativo en la central de riesgo, que le cierra el acceso a los créditos ante las entidades financieras y las cooperativas financieras. Entonces digamos que la ponen muy, 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 muy compleja para ese tipo de entidades que buscan el recaudar cartera, pero al mismo tiempo también va a permitir que mucha gente diga, ah, bueno, es una deuda muy vieja, pero yo sé que si pago, pues voy a salir antes del término máximo de sanción. Entonces, eso también va a permitir que muchas personas se pongan al día en el pago de las obligaciones. Y obviamente no por el monto que ellos exijan, sino que dependiendo del monto que deban y adicionalmente del tiempo en que se encuentren adeudando dicho monto, podría obtenerse ciertos descuentos, 100% de intereses, 50% de capital o 100% de intereses y 70% de capital, de tal forma que solamente pagues el 30%. Esos son temas que posiblemente en un próximo programa se puedan entrar a debatir, de cómo se podrían adelantar esas gestiones para una muy buena negociación de dicha cartera. O sea, en este caso básicamente que, por ejemplo, si una persona tiene una deuda de hace 8 años y está reportada en Datacrédito durante pues todo ese tiempo,
básicamente que lo mejor para esta persona sería buscar a alguien que lo asesore correctamente para de pronto no incurrir en más gastos, porque pues probablemente durante todo ese tiempo la entidad va a querer cobrarle, intereses moratorios y me imagino que de sumas bastante altas y muchos clientes, muchas personas de pronto no saben que pues haya posibilidad de que estas deudas de alguna manera pues ya estén hayan llegado a la prescripción y que tal vez se puedan ahorrar algo, pero pues siendo bien asesorados, ¿no? Porque pues muchas entidades también se aprovechan de esto, del conocimiento de las personas para como revivirles esas deudas y de pronto incluso hasta crearles una nueva deuda mucho más grande de la que ya tenían. Total, de hecho muchas entidades les están diciendo a los usuarios de que tienen que, si desean llegar a algún acuerdo de pago y el usuario manifiesta que no tiene con qué, te dicen que tienen que hacer un nuevo acuerdo de pago, cambia la obligación y nuevamente empiezan a contarse los términos. Pero es importante que los usuarios tengan en cuenta de que si hacen acuerdo de pago, ya después no vas a poder alegar ninguna prescripción. Y es muy importante que también tengan en cuenta que el tema de la prescripción es un tema que es rogado, es decir, es solicitado. En algunas oportunidades uno puede hacer solicitudes de prescripción por vía de derecho de petición ante ciertas entidades, más que todo de carácter público, secretarías de tránsito, impuestos prediales o impuestos nacionales, temas de la DIAN, etcétera. Podría solicitar la prescripción en los casos en que sea procedente, como por ejemplo en los temas de tránsito, cuando no adelantan la notificación de mandamiento de pago entre los 3 años siguientes a la infracción, se puede solicitar una prescripción o pasado dichos 3 años como tiempo máximo y contados unos nuevos 3 años, pues una prescripción definitiva. En el caso de los impuestos prediales, pues la norma señala que son 5 años, pero esos 5 años también son susceptibles de ser interrumpidos por mandamientos de pago. O sea, cada caso es muy particular y cada caso hay que analizarlo. En esos casos podrías hacer solicitudes de prescripción por vía de derecho de petición, una herramienta muy poderosa y muy fácil de emplear. Pero en otro tipo de casos, por ejemplo, con entidades financieras, tocaría sí o sí entrar a hacer demandas. Y para poder hacer entonces una demanda hay que contratar a un abogado, a no ser que usted mismo quiera litigar en causa propia y siempre y cuando la cuantía lo permita. Cuantías que sean de 0 a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia permitirían que usted pueda litigar en causa propia. Es decir, que usted no contrate un abogado, pero difícilmente una persona que no es abogado pues va a poder seguir impulsando este tipo de procesos que fácilmente se podrían estar demorando 8 meses, un año y medio. Entonces es un tema que hay que analizar en el caso en particular, monto de la deuda, si hay o no hay prescripción y si el tipo de deuda, si es con una entidad financiera, una cooperativa financiera o si es con el Estado. Y ahí sí determinar en una negociación con dicha entidad, según el tiempo proyectado del que lleva la deuda, si es mejor hacer un acuerdo de pago, con esa proyección determinar si es mejor irse al acuerdo de pago o si en caso contrario presentar demanda. ¿Por qué? Porque el abogado también le va a cobrar por los servicios. Entonces, si le va a salir más caro el abogado que lo que podría hacer entonces un acuerdo o una negociación, pues indiscutiblemente entonces se va a recomendar, se va a aconsejar de que se celebre el acuerdo, pero siempre y cuando se cumplan con unos términos, unos postulados económicos, porque no necesariamente si vamos a hacer un acuerdo, no necesariamente vamos a hacer lo que la entidad manifieste, porque entonces la entidad fácilmente va a decir, bueno, me debes tanto de capital y adicionalmente me debes entonces tanto de intereses y tantos de gastos de cobranza o abogados, porque subimos todos estos años haciéndole esas gestiones de cobranza, pues indiscutiblemente sería un monto bastante elevado que no daría entonces lugar a que una persona pueda nuevamente rehabilitarse económicamente y poder hacer el pago. Entonces, es importante siempre tener en cuenta eso. Si la persona tiene bienes, si la persona no tiene nada que le puedan embargar, secuestrar y rematar, pues no le van a poder hacer absolutamente nada. Porque las deudas en Colombia, salvo una deuda que sea pues de agente retenedor de IVA de la DIAN, no dan cárcel. No dan cárcel. Entonces mucha gente la atemorizan con que es que si usted no paga el banco, entonces lo vamos a meter a la cárcel. Falso. O que es que si usted no le paga el banco, entonces le vamos a prohibir la salida del país. Falso. Las deudas que dan cárcel en Colombia es la inasistencia alimentaria, aunque eso ya es, el código habla, la ley 599 del 2000 dice que esa deuda pues es un delito, la inasistencia alimentaria, que se va para la cárcel, pero en realidad en la práctica eso no se da. Tiene que ser que hayan muchos antecedentes de por medio de esa naturaleza, de esa misma naturaleza para que te manden a la cárcel. El agente retenedor de IVA de la DIAN, ese sí da cárcel, y el único en ese caso que te podría prohibir la salida del país sería, por ejemplo, una demanda de alimentos, es decir, deuda de alimentos.
sea, que la deuda con una cooperativa financiera o la deuda con una entidad financiera no te van a mandar para la cárcel y mucho menos te van a prohibir la salida del país. Entonces la gente se atosiga y llegan al punto en que se suicidan. Ven todo oscuro, ven el panorama cerrado, crisis económica, pandemia, desempleo, la mujer con problemas en la casa con la mujer o con el esposo, porque pues los problemas económicos traen problemas familiares y sociales. Sí, Entonces la claro. gente llega al desespero y se suicida, pero todo eso se va formando una bolita hasta que la persona estalla. De tantas gestiones de cobranza que son a veces hasta irregulares, atrevidas, que son completamente descaradas y que rayan con la ilegalidad. Por un cobro legal de una obligación. Es que nadie les dice que no cobren. Lo que pasa es que no se pueden cobrar de cualquier forma. Ok. Algo que en esta norma, algo que yo estuve mirando por ahí es que la norma consagra un silencio para cuando no se da respuesta en los términos que está estableciendo la ley. Este silencio, bueno, cómo es que ocurre todo esto? Bueno, listo. Entonces es muy sencillo. La ley 1437 del año 2011, por allá en el 2011, se sacó una ley que es el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Esa norma establecía pues un tema de los silencios administrativos en los derechos de petición. Posteriormente se creó otra ley que es la 1755 del año 2015 que regula exactamente todo el tema de las peticiones. Y la norma prevé que cuando a uno hace una petición respetuosa a la entidad y la entidad no le contesta dentro de los términos legales, en ciertos casos, no todos los casos, se entenderá que la respuesta es positiva. Es decir, si usted hizo la petición y está dentro de los casos que están señalados, es decir, taxativamente establecidos, y no le dan respuesta dentro del término de ley, se entiende que su solicitud ha sido resuelta de forma favorable. Entonces, entiéndase que si, por ejemplo, yo hago una solicitud a Data Crédito solicitando la eliminación de un reporte y no me contestan dentro del término de ley, entonces me lo tienen que eliminar. ¿Por qué? Porque no me contestaron. Entonces, con borrón y cuenta nueva se creó esa figura y de hecho en la norma aparece como silencio administrativo positivo. La Corte Constitucional se pronunció frente a la parte administrativo positivo y dijo, oiga, esto es una ley estatutaria, es la ley de habeas data, no me confundan la figura de silencio administrativo positivo de la 1437, la ley 1437 del año 2011, con la ley de habeas data. Quedará entonces simplemente con llamarse silencio, pero los efectos son exactamente los mismos del silencio administrativo positivo. Es decir, que ya la norma establece que en los casos de las centrales de riesgo, cuando se hagan peticiones ante las centrales, ante las fuentes de la información, y esas peticiones no sean contestadas dentro del término legal, dará entonces lugar a que se tome entonces por positiva la solicitud o la pretensión manifestada por parte del solicitante o peticionario, que normalmente pues obviamente siempre va a ser el afectado por el dato que se encuentra dentro de esa central de riesgo de ese banco de datos. Bueno, otra cosa es que en el tema, hace un tiempo, bueno, mucho tiempo atrás, se ha visto que normalmente en algunas entidades, más que todo pasa en las entidades como en las empresas de telecomunicación, que sacan líneas a nombre de terceros o sacan celulares o sacan, bueno, hacen temas de suplantación. Ocurre también en los bancos, ¿no? Con créditos, con tarjetas de crédito, con productos financieros y resulta que no es la persona la que está haciendo este trámite o pues en la actualidad que más de uno de esos trámites se hacen vía internet y probablemente pues haya alguien haciendo un tema de suplantación. ¿Qué pasa con pues con estas situaciones que se le presenten a las personas en el caso de que sean suplantadas? Bueno, en la actualidad para nadie es un secreto y de hecho hay programas de televisión muy conocidos que han sacado documentales sobre el tema y han hecho estudios y es muy fácil dar con este tipo de personas que se dedican a la comercialización de bancos de datos, de información. Esto se presenta porque hay funcionarios que trabajan en entidades financieras, sustraen la información y la venden a terceros. Eso tiene unas consecuencias sumamente graves, desde el delito de la suplantación hasta precisamente incurrir en estafas. Así como cuando usted, no sé si a usted le habrá llegado, Anderson, en algún instante de tipo de llamadas que le dicen, vea, se ganó un producto por la franquicia Visa o Mastercard. Y Sí, yo creo que a todo el mundo nos ha llegado un mensaje de esos. ¿Nunca? ¿Ni lo han llamado?
No, yo creo que a todo mundo, yo pues no sé, a mí me han llegado muchísimos mensajes A mí al me ha correo, llegado, muchas pero veces cantidad. me llegan mensajes que se le bloqueó su clave dinámica de Bancolombia o que usted está reportado en tal entidad, de clic aquí y coloque sus datos para mayor información. Ocurre mucho. Ocurre bastante y mucha gente cae en ese tipo de situaciones, pero ¿cómo tienen sus datos? ¿Cómo saben que usted es usuario de Bancolombia? ¿Cómo saben que usted tiene una cuenta en Avevillas? ¿Cómo saben que usted tiene una cuenta en Banco Bogotá? Precisamente con toda esa información que es filtrada. De ahí hay un problema grave para las autoridades públicas que no cumplen con su deber de regulación, porque esta información es reservada, es protegida. O sea, es un derecho fundamental que se está viendo vulnerado por parte de los colombianos. Por eso la ley es estatutaria, porque regula derechos fundamentales, tanto así como la protección de esos datos que permiten hasta la protección del buen nombre, el derecho a la honra. Entonces, es un tema muy delicado. En la actualidad, si alguien es suplantado en su identidad, pues tiene que irse entonces y poner una denuncia en la fiscalía, que le designen un fiscal y que ese fiscal adelante toda una investigación, un fiscal que tiene fácilmente 500 procesos. O sea, su caso es uno entre 500 para él y tener que llevarlo ante un juez y probar que sí, que existió suplantación para que entonces posteriormente, al cabo de 1, 2, 3, 4, 5 años, digan efectivamente hubo suplantación con una sentencia, salga eso en la sentencia que hubo suplantación y que entonces obliguen a la central de riesgo y a la fuente de la información a que se elimine dicho reporte negativo. Con borrón y cuenta nueva el panorama cambia. Ya dice borrón y cuenta nueva, el usuario hace la manifestación, y tendrán que entonces que colocar la leyenda que ese reporte negativo se encuentra en debate por suplantación y tendrán que dar al retiro del reporte negativo en la central. Porque es que sucede mucho que le revisan a usted toda la carga de la prueba, usted como afectado, usted como víctima, dicen, ah, pues pruebe usted que usted fue suplantado, pero venga un momentico, ¿dónde estaba usted, señor, entidad de comunicaciones o entidad financiera? Más que todo esto sucede mucho con las empresas de telecomunicaciones en su labor al momento de desarrollar la contratación de verificar los datos del titular. Hace poco fui a comprar una SIM card y cuando fui a comprar la SIM card me pidieron que la fecha de expedición de la cédula, o sea, simplemente con la fecha de expedición y le activaban la SIM card. Entonces, me acuerdo que no me acordaba yo de la fecha de expedición de esa cédula y me dijo la muchacha, es que no, venga, yo la activo aquí con la mía. O sea, es delicado, Sí. porque ella lo puede activar con la de ella y listo, la SIM card queda ahí. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, desde esa SIM se hace una llamada extorsiva? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, utilizo el extrasaldo, que casi siempre, casi que las líneas móviles permiten sacar un extrasaldo y utilizo el extrasaldo y no lo pago? Entonces, esa deuda, ¿quién le quedará? A ella. Eso funciona y funciona con muchos colombianos que utilizan cosas simples, elementales, de su fotocopia de la cédula sacan sus datos de la fecha de expedición y empiezan a sacar créditos, hacen llamadas. Entonces, las mismas entidades no vigilan, no regulan verdaderamente si quien está contratando el servicio es verdaderamente la persona que dice ser pues que está contratando el servicio y Y que es no lo increíble, y está. es increíble que eso todavía pase actualmente, pues porque pues en la actualidad se usa el sistema biométrico para, o sea, hay varias formas de validación de que el cliente sea realmente Lo que quien está pasa es haciendo que este proceso. Lo que pasa es que, de hecho, antes de pandemia estaba permitido, o sea, los contratos en Colombia, desde lo legal, dice el artículo 1602 del Código Civil, el contrato es ley para las partes. Entonces, el contrato puede ser de manera escrita, de manera verbal. Usted todos los días, Anderson, celebra contratos, todos los días, te lo puedo asegurar. Usted sale de su casa, se monta en un bus, hay un contrato de transporte. Usted todos los días, si va usted a ir al supermercado y compra X o Y artículo, hay una compraventa de un bien mueble, las papas o lo que usted haya comprado. Todos los días se hacen negocios y todos los negocios tienen origen desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico. Entonces, ¿qué sucede? Si yo cojo el celular y llamo a una empresa y digo, oiga, necesito que me instalen acá el servicio de telefonía o televisión. Ah, claro, sí, ¿cómo se llama usted? Listo. Dígame la fecha de expedición de su cédula, tal. Dígame su nombre completo, tal. ¿Cuándo cumple años? Tal. Toda esa información la trae la cédula. Y al último me dicen, venga, y entonces usted en los últimos 5 años ha tenido crédito con la entidad financiera tal.
Si usted dice no y efectivamente era no, listo, pasó el filtro. Y hasta a veces le dicen no pasó el filtro, pero venga, volvemos y lo intentamos. Y entonces ya le cambia la pregunta. Hasta que efectivamente entonces prospera las validaciones y por vía telefónica se hizo el contrato y quedó el registro de esa llamada. Entonces, precisamente por ese tipo de mecanismos es que uno entra a desarrollar las denuncias en la fiscalía y decir, venga un momento, es que vea que es que ese registro, ese audio no pertenece a mi tono de voz. O si fui suplantado y pusieron huella y firma, vea que es que mi firma, la caligrafía es completamente diferente. Los rasgos de la firma son diferentes. Es más, la huella no coincide. Cada una de las personas tiene una huella y esa huella no se repite. En ninguno se Exacto. repite. Tiene unas características que son completamente diferentes en todos los casos. Entonces, la entidad no validó correctamente. Entonces, ¿cómo es que un problema de la entidad y sus trabajadores, que también lo representan a la entidad, me va a venir a mí a afectar? Entonces, con borrón y cuenta nueva, el panorama cambia. Y esa carga que tenía yo de ir a poner la denuncia, de ir a buscar un fiscal, de iniciar un proceso, de solicitar esas pruebas que la tendría la entidad que me está poniendo el reporte, como por ejemplo, si fue una llamada por vía de llamada de telefónica, la contratación, entonces que me pasen el audio de esa contratación, o si no queda que fue que es que usted firmó y puso en un pagaré la huella, entonces páseme copia del título valor y ponerme yo a voltear con todo eso para poder recuperar nuevamente mi vida financiera, perdiendo oportunidades, porque muchos colombianos sacan créditos, es por ejemplo, para comprar vivienda. Entonces sacan créditos hipotecarios o simplemente para crear microempresas y poder tratar de surgir y de salir adelante. Le cierran la oportunidad de poder salir adelante, de poder progresar, de poder invertir, de crear una empresa, simple y llanamente porque a la empresa X o Y se le dio por tener trabajadores que no hacen correctamente el proceso de vigilancia, el visado de la información y abren a diestra y siniestra simplemente por comisionar productos y planes de telefonía móvil o productos económicos en entidades financieras, llámese tarjeta de créditos o créditos. Entonces, esa carga ya queda directamente en la fuente de la información, en el banco, en el almacén de créditos de televisores, eso ya queda en ellos, quienes pueden entonces presentar la denuncia, pero tendrán que retirar el reporte negativo de las centrales cuando exista suplantación. Algo que también pues nos surge como la duda es en el tema de en cuanto a, normalmente cuando una persona es reportada, pues en la actualidad la pueden reportar máximo por 4 años, ¿cierto? Se había estado debatiendo, creo que en el Congreso hace un tiempo atrás, acerca de que esta sanción después de que se haga o se haya realizado el pago, no sea de 4 años, sino de 2 años. ¿Realmente esto entra en esta nueva ley No, de borrón y cuenta nueva? no. En esa parte hubo mucha oposición por parte de varios congresistas y varias entidades se opusieron a que ese panorama del tiempo máximo de sanción cambiara. Entonces, el tiempo máximo de sanción se sostiene como está. Ejemplo, si usted duró 6 meses en mora y paga, estará reportado 12 meses después del pago. Así de sencillo. Si usted duró 8 años en mora y paga, no estará por 16 por ser el doble, porque la ley dice el doble del tiempo de mora sin que supere 4 años. Entonces, a la persona que duró 8 años en mora y pagó, saldrá los 4 años del reporte negativo, salvo que se ponga al día en el pago de las obligaciones en vigencia de la ley de borrón y cuenta nueva, que la vigencia es de 1 año. En dicho caso, pues ya la regla la habíamos dicho. ¿Cuál sería? Si pagó en vigencia de borrón y cuenta nueva, sale a los 6 meses del reporte negativo, salvo que sea una deuda que haya sacado con Finagro o usted sea víctima de conflicto armado interno en Colombia, declarado como víctima, en ese caso saldrá inmediatamente del reporte negativo una vez haga el pago, es decir, extinga la obligación. Había visto por ahí que también a las personas que tengan deudas en el ICETEX y que sean trabajadores del agro y algunos trabajadores independientes, bueno, habían como varios sectores que les Finagro, permitían que... ese era de Finagro. Ese es el sector Finagro. Sí. Ah, ok. La gente del campo saca por regla general este tipo de obligaciones con Finagro. Ok. También beneficia a los del ICT, eso es cierto. Ok.
Otra cosa es que cuando en el momento en el que pues se da la extinción, o sea, que se extingue la deuda, a partir de ese momento, así haya durado unos 10, 15 años, reportado negativamente en las centrales de riesgo, no importa si ha durado el tiempo que sea, siempre y cuando luego de haber pagado la deuda, mejor dicho, de que se haya extinguido esta deuda como tal, o sea que a partir de ese momento van a correr los 6 meses del pago, o sea, el retiro del reporte De negativo. reporte. Sería más o menos así, ¿cierto? Así es. Ujú. Ok, Tal cual. listo. Y otra cosa es que, bueno, pues hasta el momento ya fue aprobada por el Congreso, ya se le hicieron todas las revisiones necesarias, sin embargo, falta la aprobación o pues Sanción la presidencial. aprobación la firma final del presidente, digámoslo así. ¿Cuánto tarda esto? ¿Todavía se puede tardar mucho tiempo? ¿Si saldrá este año? ¿O cómo nos daremos cuenta de ese proceso? Bueno, es una excelente pregunta. En cuanto a ello, hay que manifestar, como usted nos dijo, de hecho, borrón y cuenta nueva es una ley aprobada en el Congreso de la República hace más de un año. Faltaba la revisión de la Corte Constitucional, ahí era donde se podía hundir la norma y decir, no, esta norma es inconstitucional, no aplica, pero la Corte Constitucional la avaló y dijo, completamente constitucional, e hizo dos salvedades. La primera, una declaratoria de constitucionalidad condicionada a lo del silencio administrativo positivo, dijo, vea, no me lo llamen silencio administrativo positivo, simplemente silencio, pero tiene los mismos efectos de un silencio administrativo positivo. Es decir, que si la persona entonces no desarrolla la respuesta dentro del término legal, pues se entenderá por cierta y por favorable la petición. Así de sencillo. Y la segunda salvedad era que la norma decía que para usted poder acceder a un trabajo, no lo pueden verificar en las centrales de riesgo si está reportado. Muchos colombianos buscaban trabajo y le decían, no, no le puedo dar trabajo porque usted está reportado negativamente en la central. Ahora ese tema ya no se podrá hacer. Esas fueron las salvedades que puso la Corte frente a borrón y cuenta nueva. Digo, la norma es constitucional. Ahora, ¿qué sucede? Se requiere la firma de todos los magistrados de la Corte Constitucional de esa sentencia, de esa decisión, pasará al Congreso de la República para la firma del presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes. Y una vez se tenga la firma del presidente del Senado y de la Cámara de Representantes, pasa a sanción presidencial y el presidente en este caso, por ser esta norma, tiene pocos artículos, tiene una semana para firmarla. Mucha gente se pregunta, ¿ve? ¿Qué pasa si el presidente entonces no la firma? Pues la norma dice que si el presidente se niega a firmarla, entonces la firmará el presidente del Congreso. ¿Y quién es el presidente del Congreso? El presidente del Congreso es el presidente del Senado. Entonces, esto ya es un hecho. ¿Cuánto podría estar tardando todo lo que acaba de decir? Más o menos un mes. Más o menos un mes podría estar tardando desde el momento en que la Corte tomó la decisión de decir efectivamente esta norma es constitucional. Supongo que pues tardará el tiempo en que el presidente pues se tome, o mejor dicho, le envíen el documento para que él lo pueda leer. Supongo que pues no lo han hecho hasta el momento, ¿no? Pues sí, tenía entendido que tenía una semana luego de que le pasaran el documento para firmarlo o para aprobarlo. Me imagino que pues no habrá recibido o bueno, no habrán adelantado la gestión como tal. Sí, eso Sería como de suponer. es lo que te está indicando. Más o menos se puede estar tardando un mes más Ok. para que dicha firma, pero efectivamente el presidente tiene una semana. Lo que pasa es que estamos contando el mes en el trámite que se tiene que enviar directamente al Congreso para que lo firme el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes, y ahí sí lo puedan enviar al presidente de la República, que tiene una semana hábil para la sanción presidencial. ¿Eso quién lo dice? Eso lo dice el artículo 166 de la Constitución Política. Bueno, pues yo creo que dejamos la entrevista aquí. Muchísimas gracias pues por la participación y por brindarnos este espacio de su tiempo y compartir pues esta información súper valiosa. Muy probablemente van a surgir muchas dudas, muchos suscriptores o personas que vean este video tendrán algunas dudas. Así que pues les recomiendo que vayan al canal porque el amigo Germán tiene un canal también en YouTube, se llama Guerrero Abogados, así es que se llama el canal, ¿verdad? Guerrero Abogados. Guerrero Abogados, y pues ahí también hay varios videos. De hecho, antes de hacer esta entrevista, pues alcancé a mirar varios videos que ayudan a despejar varias dudas. De pronto, pues si tienen alguna pregunta o algo así, estoy seguro que en el canal de Guerrero Abogados, pues van a encontrar muchas soluciones a todas sus dudas.
Y pues muchísimas gracias, Germán, por por haber participado y brindarnos el espacio y pues por haber aclarado todas estas dudas que pues muchas personas me habían estado cuestionando en los comentarios de antiguos videos. Claro que sí, Anderson. Muchas gracias por la invitación a todos y cada uno de los suscriptores de ustedes. Les agradezco por el espacio de permitirnos ingresar a los hogares, porque eso YouTube es crear una comunidad en la que se permite el acceso al hogar de cada uno de esos suscriptores que están interesados en esa información que usted provee. Así que le agradezco mucho por el espacio y los invito a todos los suscriptores que le den like a este video, que lo compartan y se suscriban al canal de Anderson. Muy posiblemente muchas personas tengan las mismas dudas, inquietudes sobre ley de borrón y cuenta nueva, no conozcan qué es ley de borrón y cuenta nueva o en qué los puede beneficiar la ley de borrón y cuenta nueva. Así que compartan este video que muy seguramente les va a servir a muchas personas. De hecho, se estima que borrón y cuenta nueva puede estar beneficiando entre 7 a 8 millones de colombianos. Así que es un tema bastante importante. Anderson, Exacto. muchas gracias por haberme invitado. Muy gentil. Bueno, Germán, que esté muy bien. En la descripción voy a dejar todas sus redes y todo, pues por si quieren de pronto contactarlo. Y pues nada, de pronto en una próxima oportunidad podremos estar volviendo a conversar acerca de algún tema interesante en este canal. Que esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Germán. Muchísimas gracias.